presencia politécnica en Michoacán. Buenas tardes, gracias por permitirnos estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Jaime Nava Velázquez. Bienvenidos a la quinta emisión de este año del programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy, 17 de marzo del año 2015, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de TVC Canal 34 de Jiquilpan, Michoacán. Recordemos que a través de estos programas pretendemos dar difusión a los proyectos de investigación que se han realizado o que se están realizando actualmente en el CIDIR Unidad Michoacán. En esta tarde me acompaña el doctor José Venegas González. Gracias, doctor, por acompañarnos en esta transmisión el día de hoy. A continuación voy a presentar los datos curriculares más importantes del doctor José Venegas González. En relación a su formación académica, él es ingeniero agrónomo fitotecnista, egresado de la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez, dependiente de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente cursó estudios de maestría en Ciencias en Química de Suelos en el Colegio de Posgraduados y obtuvo en el mismo Colegio de Posgraduados un doctorado en Ciencias con especialidad en edafología. Las líneas de investigación que maneja el doctor Venegas es química de la materia orgánica, residuos sólidos orgánicos, compost, substratos y abonos orgánicos, así como producción orgánica de hortalizas a nivel doméstico. En los últimos 5 años ha desarrollado 5 proyectos de investigación financiados por el Instituto Politécnico Nacional. Ha publicado en 16 artículos en revistas nacionales e internacionales y ha participado en la escritura de 3 capítulos de libros relacionados con la agricultura en el Estado. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha dictado aproximadamente 19 conferencias en distintos planteles y instancias gubernamentales. Por lo que se refiere a docencia, ha sido profesor del curso de edafología en la Universidad de la Ciénega de Michoacán de Ocampo y actualmente es profesor en los cursos de fertilidad de suelos y métodos estadísticos en la maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable que se imparte en el CIDIR Michoacán. Por lo que se refiere a la formación de recursos humanos, se han dirigido 4 tesis de licenciatura, 3 de la Universidad de la Ciénega y una del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora, y asimismo ha dirigido 8 tesis a nivel maestría, fundamentalmente de alumnos que han egresado de la maestría en Ciencias en Producción Agrícola Sustentable que se imparte en el CIDIR y que actualmente está dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Gracias, maestro, nuevamente por estar con nosotros esta tarde. Lo primero que me llama la atención es el título del tema que vamos a abordar el día de hoy. El título que propuso, doctor, es Generación de un abono orgánico a partir de basura doméstica industrial para la producción de hortalizas. Normalmente cuando uno va a impartir una conferencia, una plática o en este caso en un programa de televisión, lo primero que nos inquieta es el título. ¿Cuál será el título más adecuado de acuerdo a lo que nosotros vamos a platicar el día de hoy? Y en ese sentido va la primera inquietud, maestro. ¿Por qué esta propuesta de ese título? ¿Por qué es importante abordar este tema que, como decía, está enfocado a la generación de abonos orgánicos a partir de basura? Perdón. Son varios aspectos los que yo tomo en cuenta. El hecho de que cada persona, no nada más en el Estado, en México, sino a nivel internacional, genera pues una cantidad fuerte de basura
entre basura orgánica y basura inorgánica. Y esta basura, cuando no se le da, digamos, el destino adecuado, pues ocasiona muchos problemas. De ahí surge la idea de darle una utilización, considerando que son materiales que tienen los elementos que requieren las plantas para su crecimiento. Entonces, dándole un proceso adecuado, se puede generar, digamos, alimento para las plantas, ya sea mezclando ese material con el suelo, con la tierra, o directamente. Entonces, de aquí surgió la inquietud de que las amas de casa, a un lado de su cocina, en la sala, a un lado del comedor, lo que se requiere es que pegue un poco de luz del sol, incluso luz artificial, puedan disponer de hortalizas consumibles en cualquier momento, que están libres de microorganismos patógenos, microorganismos que ocasionan daños, pues, al humano. Entonces, de ahí surge la idea esta. Muy bien, maestro. Sí, ya lo habíamos comentado en programas anteriores, que de alguna manera estamos regresando a lo que la naturaleza nos ha dado, ¿no? A todo lo que sea aquella producción orgánica, que nos permita tener una buena cantidad de alimentos de buena calidad, y lo que usted señala de manera muy acertada, ¿no? El que esto no nos provoque algún problema de salud. Entonces, hemos preparado la primera cápsula, vamos a observarla y posteriormente haremos algunos comentarios al finalizar. Generación de un abono orgánico a partir de la basura doméstica e industrial para la producción de hortalizas. La necesidad de suministrar alimentos a una población mundial creciente, el alto costo de los insumos agrícolas, las bajas producciones de los cultivos tradicionales, la contaminación ambiental, el cambio climático, entre otros factores, justifican los trabajos de investigación para la generación del conocimiento científico que puedan ser aplicados para potenciar la producción agrícola, que se traduzca en generación de empleos y de impuestos para la realimentación de la investigación, pues en México, como país tercermundista, se requiere de infraestructura que permita a los investigadores la generación de tal conocimiento que en el largo plazo nos haga un país sostenible y económicamente independiente. En México se producen residuos sólidos orgánicos que se pueden utilizar con un valor agregado como sustratos agrícolas, reduciendo de esta manera el problema de la contaminación ambiental. Dichos residuos comprenden estiércoles, basura orgánica, esquilmos agrícolas y productos industriales como la cascarilla de arroz, la cachaza de la caña de azúcar y el polvo de la fibra de coco. Dentro de la biodiversidad natural se encuentran microorganismos benéficos que se pueden desarrollar en los sustratos como los hongos micorrízicos y bacterias tanto simbióticas como de la vida libre que tienen la cualidad de fijar nitrógeno atmosférico y hacerlo disponible para las plantas, así como solubilizar el fósforo que se encuentra en formas no disponibles para su absorción por las plantas. Finalmente, en varios lugares tanto de México como del planeta se encuentran yacimientos naturales de roca fosfórica y leonardita que pueden emplearse como una fuente de fósforo, calcio y materia orgánica a través de su transformación microbiológica en los sustratos con fibra de coco para el beneficio de los cultivos agrícolas como el tomate rojo, la fresa, etc. Los residuos sólidos orgánicos, la biodiversidad microbiológica y los yacimientos minerales y orgánicos naturales pueden estudiarse de manera integral empleando técnicas agronómicas para la generación de un sustrato que tenga las características óptimas desde el punto de vista físico, químico, físico-químico, biológico y nutrimental para el desarrollo y buena producción de los cultivos agrícolas de interés. Bien, maestro, hemos observado esta primera cápsula, doctor.
y hemos visto que el aspecto fundamental está enfocado a la búsqueda de un substrato idóneo, de tal manera que las especies vegetales, en este caso aquellas de interés para la producción agrícola, traigan consigo beneficios en una buena producción y, como decíamos, en que la gente que las consume no vaya a tener ningún problema de salud. ¿Quisieras hacer algún comentario complementario a esta primera cápsula que acabamos de ver? Uno de los problemas que podemos observar, sobre todo en el medio urbano, es que la basura nos ocasiona problemas de distinta índole. El paisajismo, el hecho de tener basura tanto orgánica como inorgánica, da un mal aspecto. Eso atrae a distintos insectos, entre moscas y cucarachas. Por otro lado, la descomposición de esta basura nos llega a ocasionar la producción de gases que, al respirarlos, sobre todo los niños, pues le ocasionan distintos tipos de problemas. Un problema que puede ser serio es que cuando esta materia orgánica se humifica allí bajo esas condiciones, nos llega a producir compuestos que son carcinógenos. Entonces, estamos hablando de un problema bastante serio. Yo recuerdo que en alguna ocasión, hace alrededor de 20 años, visité por allí un ingenio y vi cómo canalizaban la cachaza de la caña de azúcar hacia un río. La tiraban y se la llevaba y, lógico, iba a contaminar las partes más bajas. La producción de gases con efecto invernadero, pues es un problema bastante serio. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros hemos sentido en carne viva cómo las temperaturas han cambiado, digamos en general, cómo se viene el calentamiento global, cómo se nos calientan los objetos, los materiales, las piedras, el mismo suelo, y cómo empieza a irradiarse este calor y calienta el aire, principalmente compuesto por nitrógeno, oxígeno, pero dentro de esa composición también tenemos el dióxido de carbono, que tal vez sea el principal gas con efecto invernadero y que es el causante de que sienta el cuerpo humano esas altas temperaturas. Otro tipo de gases como el metano, el óxido nitroso. El óxido nitroso tiene la particularidad de que sube debido a su densidad y llega hasta la capa de ozono, entonces incrementa los agujeros que por allá. Lógicamente la radiación ultravioleta que llega a la superficie pues es mayor. Es decir, que si nosotros estamos conscientes de los problemas que nos llega a ocasionar la basura, pues debemos actuar, no debemos mezclar, debemos tener la conciencia de que en nuestra casa hay que separar todo lo orgánico de lo no inorgánico y tal vez a través de alguna agrupación, a través de la presidencia, se pueda implementar un programa para precisamente recoger la basura de manera separada y canalizar la basura orgánica para la producción de sustratos orgánicos, abonos, etcétera. Maestro, en su opinión, ¿cuál es la realidad? O sea, ya tenemos muchos años hablando sobre la separación de la basura, el separar la materia orgánica para la producción de compost, pero de alguna manera la experiencia nos dice que ha habido una especie de resistencia por parte de la población, por parte de la sociedad, a este tipo de prácticas. Obviamente esto nos está indicando que falta trabajar más en las cuestiones de educación ambiental, pero ¿a qué atribuye usted? O sea, este tema que estamos abordando ya es un tema que se viene madurando desde hace tiempo.
Y sin embargo, al menos las experiencias de las cuales yo tengo en conocimiento a nivel nacional, no tenemos ya una experiencia contundente en ese sentido. ¿A qué atribuyes tú que no tengamos una experiencia contundente a nivel nacional en ese sentido? O pensemos en Jiquilpan, que en Jiquilpan no existe ni siquiera un programa que contemple esa separación de los residuos aquí en el municipio para darles una mejor utilización, a pesar de los problemas que está causando el basurero municipal aquí de Jiquilpan por la ubicación que tiene. Creo yo que básicamente el problema radica en educación, en cultura. Yo creo que en nuestras escuelas, desde la preprimaria, debemos enseñar a nuestros hijos a separar la basura. Actualmente no tenemos esa cultura, actuamos de una manera, ¿cómo pudiera decir? O sea que no me importa a mí que tirar mi basura, una bolsa de basura allí en la calle, nadie me va a decir nada. Yo creo que hay países en los que uno tira cualquier residuo, una bolsa, una caja, un chicle, algo, e inmediatamente hay respuesta de una autoridad. Y acá como que hay exceso de esa libertad, abusamos, no consideramos el daño ambiental que estamos haciendo, indirectamente el daño que nos estamos ocasionando a nosotros mismos. Pero, repito, básicamente es cuestión de cultura, y nuestros maestros, nosotros como padres, yo creo que tenemos la misión de educar a nuestros hijos para que haya un buen tratamiento a los residuos sólidos orgánicos, e inorgánicos, la separación de la basura en nuestras casas y llegar a procesar esa basura orgánica en nuestro jardín, en un tambo, en las mismas macetas, para transformarlos en composts o en abonos orgánicos y que directamente podemos emplearlos para fertilizar nuestras plantas de ornato o producir nuestras propias hortalizas. Muy bien, maestro. Vamos a observar esta segunda cápsula que se ha preparado, que precisamente aborda parte de los problemas que tenemos como sociedad provocados por la contaminación por residuos orgánicos. Uno de los problemas que enfrenta la sociedad es la contaminación como una resultante de la gestión equivocada que le da los residuos sólidos orgánicos. Una alternativa es su procesamiento para la generación de abonos o enmiendas que ofrezcan a los productores un ahorro en la compra de fertilizantes químicos sintéticos para la producción de cultivos. Se debe considerar que los materiales o enmiendas orgánicas para la producción de hortalizas tienen un valor de cambio y un valor ambiental, que los convierte en materiales con las características de sostenibilidad que requieren las normas para la producción agrícola sustentable. La alimentación sana de la familia es una responsabilidad de todos los miembros de la sociedad. Nuestros hijos, niños, jóvenes y adultos tienen el derecho de recibir los alimentos libres de contaminación, que no contengan residuos de insecticidas ni fertilizantes, mucho menos microorganismos que les ocasionen trastornos digestivos y otras enfermedades más graves. Es necesario hacer conciencia en cada uno de ellos para que no consuman alimentos chatarra, como los fritos que tanto perjudican al organismo al cambiarles el metabolismo para acumular grasas, en gran parte responsables de enfermedades como la diabetes, cardiopatías, hipertensiones, alteraciones nerviosas, entre muchas otras. Con esto en mente, los investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional han desarrollado una línea de investigación en producción agrícola sustentable, iniciando sus actividades
con un proyecto de investigación sobre producción orgánica de hortalizas, primeramente a nivel invernadero, donde se han estudiado diferentes sustratos orgánicos, entre cuyos componentes se encuentran el polvo de la fibra de coco, cascarilla de arroz, cachaza de caña de azúcar, compost de bovino, harina de pescado, levadura de cerveza y varios biofertilizantes a base de micorrizas y bacterias promotoras del crecimiento de las plantas que toman elementos del aire y del suelo y se los proporcionan a las plantas. Bien, regresando de la pausa de su programa Presencia Politécnica en Michoacán, escucharemos los comentarios del invitado del día de hoy, que es el doctor José Venegas González. Regresamos a su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Esta tarde estamos conversando con el doctor José Venegas González, quien nos está comentando sobre la generación de abono orgánico a partir de la basura doméstica e industrial para la producción de hortalizas. Doctor, en la cápsula observábamos lo importante que tiene que ser esto, y además escuchábamos dos términos. Uno es el que se refiere a micorrizas. Yo quisiera que nos comentara qué es una micorriza, qué ventajas tienen para las plantas que existan estas micorrizas de manera general. En general, se habla de microorganismos que son benéficos para el crecimiento de las plantas. Hay hongos y hay bacterias. En el caso de las micorrizas, digamos, son hongos que se encuentran por allí en la rizósfera, es decir, por allí donde están las raíces, y infectan a estas raíces, y lo que hacen es extender el sistema de absorción de las plantas, de tal manera que le arriman, digamos, le proporcionan más agua, más elementos nutritivos para su crecimiento a la planta. Hay elementos que se encuentran en una forma que las plantas no pueden absorber porque necesitan estar en la solución. Entonces lo que hacen las micorrizas es que estos elementos que están formando algunos compuestos químicos que no se encuentran en la solución, digamos que los sacan de los minerales donde está y se los proporcionan a la planta. De esta manera se beneficia. Claro que el hongo se ve también favorecido porque pues, es alimentado también por los carbohidratos, los azúcares, pues el alimento que le proporciona a la planta. El otro tipo de microorganismos benéficos pues son las bacterias Azospirillum. Este tipo de bacterias fija nitrógeno del aire, digamos un tipo de nitrógeno que directamente las plantas no pueden aprovechar, pero con el sistema bioquímico, fisiológico, enzimático que contienen esas bacterias, entonces este nitrógeno lo hacen aprovechable para la planta, entonces se lo proporcionan. De ahí que se maneje el término pues, de microorganismos benéficos para las plantas. Hay más microorganismos, pero normalmente son los que más ha estudiado uno. Sí, por ejemplo, en el ámbito forestal se conoce de reforestaciones que han fracasado rotundamente debido a que los arbolitos que se plantaron no iban micorrizados. Entonces no tuvieron precisamente una serie de ventajas de las cuales usted nos habla y no tuvieron un éxito en su crecimiento. Entonces son muy importantes estos microorganismos, no solo para, en este caso, para plantas de producción agrícola, sino también para otro tipo de plantas en lo general, ¿no? Maestro, a mí me gustaría que nos comentara así a la teleaudiencia de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica, cómo hacer una composta. O sea, yo en mi casa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le hago para hacer una composta? Nos gustaría que nos comentara eso
pero así a detalle, de tal manera que toda la gente tenga elementos y ahorita terminando el programa, diga, ¿sabes qué? Voy a empezar a preparar mi composta. Muy bien. Bueno, yo digo que se requieren 4 elementos para preparar una composta. El primero de ellos es el residuo orgánico. El segundo, microorganismos que van a actuar sobre los compuestos orgánicos contenidos en estos residuos. ¿Qué tipo de compuestos? Bueno, pues hay azúcares, hay proteínas, aminoácidos, hay grasas, bueno, hay diversos tipos de compuestos orgánicos. Un tercer elemento sería el agua. Sin agua los microorganismos no pueden desdoblar, desintegrar digamos, a los compuestos estos y en general a los residuos sólidos orgánicos. Y un tercer elemento es el oxígeno. El oxígeno, bueno, está en el aire. Entonces, haciendo la conjugación de estos 4 elementos, nosotros podemos preparar una composta de excelente calidad para utilizarla en nuestro jardín. ¿Cómo podemos prepararla? Sencillamente, yo puedo prepararla en un tambo que tenga perforaciones de arriba abajo para que pueda entrar aire. O directamente puedo hacer yo un montón de mi basura por allí en un lugar del jardín, puede ser en un rincón, ir amontonando la basura allí. Yo lleno el tambo con la basura orgánica y debo tener el cuidado de estarla volteando digamos una vez por semana. Con una vez por semana se ventila y si hay exceso de agua, bueno, se asolea a que pierda el exceso de agua. Y ya cuando lo perdió, bueno, ya se vuelve a poner en el tambo y repito, cada semana se ventila, se voltea y ahí se le sigue agregando hasta que se hace el compost o la composta. La composta puede ser de diferentes calidades. Se puede producir en diferentes cantidades dependiendo del tipo de material que se tenga. Vamos a suponer que yo tengo un tambo de unos 50 litros de volumen, lo lleno de cáscaras de frutas. Como la cáscara de fruta generalmente tiene un contenido de humedad elevado, yo trato de desmenuzarlo, partirlo en pedazos pequeños y asolearlo. Ya cuando perdió suficiente humedad, entonces ya la coloco en el tambo. Nosotros manejamos un criterio, decimos que para que se dé bien el proceso del compostaje, se requiere que tenga un mínimo de un 60% de la capacidad de retención de agua. ¿Cómo podemos estimar de una manera práctica esta humedad? Teniendo desmenuzado el material, yo tomo un puño y lo aprieto. Si me escurre 1 o 2 gotas de agua, esa es la humedad que debe tener. Entonces, ya no tengo problema. Se me va a empezar a calentar si coinciden los 4 elementos. O sea, ya tengo yo el residuo, la materia orgánica. Ya tengo allí la humedad. Ya tengo el oxígeno, están actuando los microorganismos, entonces el rompimiento de las moléculas que nos van a generar el ingrediente activo de la composta genera calor y se me va a calentar demasiado el material, tanto así que la temperatura llega hasta unos 80 grados centígrados. Le mete uno la mano y quema. Entonces, por eso hay que ventilar, hay que enfriar. Y si es necesario ponerle un poquito de agua para que vuelva a tener el 60%, pues hay que hacerlo. Una vez que pasa la etapa del calentamiento, que puede ser alrededor de unas 2 semanas, y si le agrego levadura de cerveza, yo creo que en 1 semana pasa el calentamiento, yo pienso que de inmediato puedo yo utilizar este material para sembrar, para trasplantar bueno, lechugas, acelgas, espinacas, etcétera.
Lógico que mientras más tiempo pase este proceso del compostaje, que me puede llevar varios meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, pues voy a tener mejor calidad. Y voy a necesitar, si voy a mezclarlo con el suelo, pues tal vez necesito yo menos volumen para tener una respuesta favorable. De acuerdo a las investigaciones que hemos realizado aquí en el CIDIR, pues nos damos cuenta que agregar 4 kilogramos de la composta en 1 metro cuadrado de suelo para sembrar hortalizas, pues es la dosis ideal para ello, y obtenemos lechugas, acelgas, espinacas, brócoli, etcétera, de muy buen aspecto. Bien, maestro, ¿existe una relación, por ejemplo, si yo meto 10 kilogramos de materia orgánica, la cantidad de composta que puedo obtener? Es variable también dependiendo del tipo de material. Les decía yo de las cáscaras de fruta. Eso se me va a reducir a más o menos a la 10ª parte de su volumen. Si pongo a compostear rastrojo de maíz, se me alcanza a reducir a la 3ª parte, más o menos. En el CIDIR, ¿qué experiencias hemos tenido? O sea, yo he notado que se ha estado trabajando con composta, incluso esto se ha tratado de darle difusión a través de lo que es la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, a través de varios eventos que se dedican precisamente a difundir los aspectos que se están trabajando de investigación en todas las instituciones que tenemos la oportunidad de realizarla. Entonces, a mí me gustaría que nos comentaras en el CIDIR qué hemos hecho en relación a esto, qué es lo que hemos obtenido y cómo hemos tratado de hacer esa difusión de los resultados que nosotros hemos logrado a través del trabajo. Bueno, a través de algunos proyectos de investigación, como ya se mencionó, apoyados por el Instituto Politécnico Nacional, pues hemos llevado algunos de estos resultados a las comunidades. Sobre todo hemos trabajado por acá en la meseta purépecha y hemos observado alguna respuesta muy favorable. Por aquí en Chilchota, en Santo Tomás, por allá establecimos algunas siembras con chile, en coordinación con el Cebeta que está allí en Ichán. Y más o menos nos han dado una buena respuesta. Algunas personas que les hemos llevado este material, les hemos proporcionado las plantas y hemos ido a visitarlas nuevamente ya cuando se calcula que cosecharon y como que abandonaron el material. ¿Cuál fue la respuesta? De que pues ya no me trajeron más material. Y pues esa no es la idea. La idea es que vean cómo se puede producir una hortaliza orgánica, produciendo una composta o un sustrato con su misma basura. Básicamente eso es lo que se ha pretendido. Entonces, hemos recibido alguna respuesta favorable de algunas comunidades, no puedo decir yo que en general, pero creo que la mayor parte sí han respondido de manera favorable. Bien, en relación incluso al título de la conversación del día de hoy, maestro, se hace una división entre lo que son residuos, desechos domésticos con desechos industriales. Ahí me gustaría que puntualizáramos a qué te refieres, a qué se refiere cuando utiliza el término de desechos industriales. Bueno, cuando el residuo proviene de una industria, como por ejemplo la cachaza y la caña de azúcar, pues realmente es un desecho industrial porque cosechan la caña, la muelen, la filtran y entonces se nos llega a generar un tipo de fibra pues pequeño que tal vez no vaya más allá de 1 centímetro, pero como son miles y miles de toneladas las que se muelen, pues son miles y miles también de toneladas los que llega a producir la cachaza. Y eso pues no deja de ser un residuo que se transforma en algo contaminante del ambiente, pero canalizado a través
de la práctica del compostaje, pues nos ha dado buenos resultados. La fibra de coco, pues es igual. La fibra de coco puede usarse de diferentes maneras, desde hacer colchones, a hacer alfombras, tapetes, etcétera. Pero el polvo de la fibra de coco, pues ese es contaminante y se ha utilizado como sustrato y lo hemos utilizado nosotros para llegar a obtener, digamos, mejorar la calidad de las compostas que hemos estado generando. Muy bien. Doctor, ¿qué perspectiva tienen estos trabajos en la región? O sea, en una región como Jiquilpan, que está ubicado aquí en la Ciénega de Chapala, en una región como el estado de Michoacán, ¿qué perspectiva crees que tienen este tipo de trabajos? Eso es por un lado. Y por el otro, pues tenemos que pensar, como ya habíamos comentado en el programa, que aquí en el CIDIR tenemos una maestría en producción agrícola sustentable. Esta maestría pertenece al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Tenemos un impacto directo en lo que son formación de recursos humanos. Entonces, a mí me gustaría que en esos dos ámbitos nos comentaras cuál es la perspectiva, en el ámbito regional y en el ámbito de la formación de los recursos humanos, sobre todo enfocado a los que se están formando en nuestro centro de investigación. Bueno, yo considero que todas las familias, no nada más de la región, sino del mundo, digamos, pueden llegar a obtener el sustrato orgánico, el abono orgánico que hemos estado generando, estudiando, y ellos mismos pueden producir repito, sus propias hortalizas. Un poco de difusión, un poco de más cultura por parte de los habitantes de la población, de las familias, a través también de las escuelas. En las escuelas hemos trabajado pues tratando de que los maestros enseñen a los niños, a los estudiantes, a llegar a producir la composta y, lógico, a producir las hortalizas. Por aquí en Jiquilpan, en algunas escuelas, tenemos algunos materiales. Pensando, digamos, como piensa un empresario, yo pienso que se pudiera llegar a obtener, a desarrollar una industria para producir miles de toneladas de este sustrato. Como me decía un empresario, yo le decía, la limitante que vamos a tener es la materia prima, porque si necesitamos 2.500 toneladas mensuales, pues ¿de dónde vamos a sacar la materia prima? Con su mentalidad empresarial dice, tú dame cómo preparar el sustrato, yo me encargo de ir a la India, a Egipto, a China, donde sea, yo me encargo de conseguir todos los materiales para producir esto. Y afortunadamente todo lo tenemos en México, y más que en México, aquí dentro del estado de Michoacán. Entonces, una perspectiva, la cuestión industrial. Algún empresario que quiera invertir y que desee generar mano de obra y divisas para el país, bueno, pues se puede hacer con este tipo de proyectos que tenemos. Por otro lado, que a una familia le rinda más el gasto. ¿De qué manera? Bueno, pues al tener una mejor alimentación, pues va a tener más sanos a sus hijos, va a requerir menos medicina, y además pues una ocupación, porque es algo muy como reconfortante el hecho de estar preparando allí en su propio jardín, en su propia casa, un material de esta naturaleza, y está viendo uno cómo están creciendo las plantas que uno está consumiendo. Eso sería bueno. Y por otro lado, bueno, la maestría, pues lógicamente si nosotros estamos impartiendo una maestría en producción agrícola sustentable,
pues precisamente debemos manejar nosotros la sustentabilidad del planeta. ¿Cómo? Pues a través del manejo de los diferentes recursos. Bueno, tal vez no quiero hablar de manera demasiado técnica, pero, a ver, un organismo es un sistema termodinámico abierto. Una planta es un sistema termodinámico abierto. Una bacteria, un hongo, un microorganismo es un sistema termodinámico abierto. Intercambia materia y energía con su medio, y precisamente mantener los diferentes equilibrios energéticos en los diferentes sistemas, eso nos da la sustentabilidad, y es lo que nuestros estudiantes, a través de nuestros cursos con mis demás compañeros maestros, bueno, pues ellos, lógico que se enseñan a manejar la energía, que al final de cuentas, pues es lo que nos permite mantener al planeta de una manera sustentable. Muy bien, maestro. Pues ya para terminar, ¿qué sugerirías para reforzar esta línea de investigación en nuestro centro? Bueno, se pueden derivar, yo creo que varios proyectos. Por un lado, darle más difusión. Digamos, nosotros como investigadores aquí del CIDIR en Jiquilpan, generamos la información. Creo que por un lado nos hace falta un poco de difusión para que llegue a más lugares, a más hogares, los resultados y las propuestas que emergen de estos proyectos. Pero, de acuerdo a las características que yo he observado en los principios activos que contienen las compostas, yo pienso que deben tener alguna buena relación con el aspecto salud. Y desde hace muchos años he tenido la inquietud de probar si este tipo de moléculas tienen alguna relación con las enfermedades de la tercera edad. Entonces pienso yo que si abriéramos un proyecto, si echáramos a funcionar un proyecto para comprobar las hipótesis que yo traigo desde hace varios años, pues pudiera ser en beneficio de toda la humanidad. Pero para esto se requiere un buen equipo de médicos, tal vez un neurólogo, un fisiólogo, etcétera. Y es cuestión de, bueno, elaborar el proyecto y tocar puertas y ver si nos apoyan. Porque si tuviera yo razón en mis hipótesis, yo pienso que se salvarían muchas vidas, serían más longevas y habría más felicidad en la gente, sobre todo en los ancianos que, bueno, ya casi. Muy bien, doctor. Finalmente, ¿algún comentario ya para concluir el programa del día de hoy? Pues yo los invito a todos aquellos que tengan la inquietud de que nos visiten. Estamos a sus órdenes aquí en el CIDIR, frente al Jardín de la Paz, justo Sierra número 28. Nosotros con mucho gusto los podremos atender. Y hago la invitación a todos aquellos estudiantes del Estado, fuera del Estado, incluso fuera de México, que estén interesados en estudiar un posgrado en producción agrícola sustentable. Bueno, pues acá estamos con las puertas abiertas y nada más. Muy bien. Gracias, doctor. A continuación, la sección correspondiente a los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro centro, sección a cargo de mi compañera, la licenciada Elizabeth del Río Núñez. Buenas tardes. El 6 de marzo tuvimos la visita de 20 alumnos de la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato, con la finalidad de que estos alumnos conocieran el trabajo académico y de investigación que se realiza en el CIDIR y fomentar la identidad politécnica. El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer con un desayuno ofrecido en el Hotel Palmira.
Esta fecha representa una ocasión para conmemorar las múltiples movilizaciones en América del Norte y Europa que millones de mujeres combatieron colectivamente para poder transformar el destino y ejercer libremente los derechos de igualdad de género. El jueves 12 de marzo continuamos con el ciclo de conferencias a lo largo de la vida, dentro del 35 aniversario de creación del CIDIR, presentando para ello en esta ocasión al doctor Huitzimengari García Campos, con el tema Efecto del estrés hídrico en chile pimiento morrón, con énfasis en métodos biofísicos para medir fotosíntesis. Ese mismo día contamos con la visita de los alumnos de segundo semestre de la carrera de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico Superior Purépecha, quienes hicieron un recorrido por los laboratorios y el herbario del centro. Como hecho histórico relevante, el 18 de marzo de 1938, con respaldo en la Ley de Expropiación de 1936 y el artículo 27 constitucional, el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, declaró la expropiación de las empresas petroleras. Este hecho permitió que la nación asumiera la propiedad de esos importantes recursos y consumó la praxis ideológica del cardenismo, en el cual el Instituto Politécnico Nacional fue componente medular, al recaer sobre él la tarea de crear el personal necesario para llevar a cabo el aprovechamiento social de los recursos naturales del país, lo cual ha cumplido hasta nuestros días, como lo establece nuestra ley orgánica. Les recordamos las actividades del Festival de Instituciones Educativas DIES, del 25 al 27 de marzo, con el evento cultural Circo Alebrije, en las plazas principales de los municipios de Jiquilpan, Zaguayo y Villamar, a las 6 de la tarde, y la tercera carrera atlética de 5 kilómetros, el 26 de marzo a las 9 de la mañana. Nuevamente les invitamos a todos los interesados en acudir a la carrera a registrarse con anticipación en las instituciones organizadoras. Por último, si tiene algún comentario o sugerencia, comuníquese con nosotros o bien visite nuestra página, cuyas direcciones son www.cidirmich.ipn.mx, al correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver en nuestra página del CIDIR. Por su atención, muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Gracias, doctor Venegas. Atrás de cámaras, nuestros compañeros, el licenciado Carlos Cuellar Maravilla, allá en los controles ya. Gracias, Carlos. También el maestro Fabián Villalpando Barragán, que es el productor de este programa. Agradecemos también a Fernando la capacitación que le ha dado a Carlos. Muchas gracias por el apoyo de la televisora, sobre todo al licenciado José Ciprés Villaseñor por este espacio televisivo. Por el día de hoy es todo, agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que pasen buena tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.